Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Hoy veo algunas caras nuevas. El hermano Moya no es nuevo, pero hacía mucho que no lo veía. Los Aguilar Baena, ya no los conocía yo, pero ya más o menos los vuelvo a reconocer. Qué bueno que están por aquí. Gracias a Dios. Qué bueno que regresó. Segunda vez que viene, qué bueno. Gracias a Dios. Él es bueno, bondadoso y misericordioso, y Él es digno de ser alabado. Claro, todo el mundo se jacta de conocer a Dios. Más bien dicho, todo el mundo sabe que existe Dios, pero no conocen a Dios. Porque si conociéramos a Dios, nuestra vida fuera muy diferente. Conocer a Dios, hay gente que, como he dicho en otras ocasiones, hay gente que dice que cree en Dios, pero la diferencia es que nosotros le creemos a Dios. De que sabemos que existe Dios, sabe que existe Dios, hasta los ateos dicen gracias a Dios, soy ateo, ¿no? Y tienen miedo a morir porque no saben a dónde van a ir. Pero los que creemos en Dios, para nosotros el morir es ganancia, porque sabemos a dónde vamos a parar. Para nosotros no es extraño. Gracias a Dios por esto. Hoy quiero meditar, abuelo de pájaro, con ustedes, sobre una actitud que sin duda alguno, o puedo asegurar que todos, sin temor a duda, la hemos ejercitado en un momento determinado. Y lo que no nos hemos dado cuenta quizás muchas veces es el daño que nos hace tener esa actitud y el daño que hacemos con tener esa actitud a las personas que nos rodean. Quizás algunos esperamos al escuchar la palabra de Dios que Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Todavía no hablo de la actitud, pero les voy a decir lo que pienso. Bueno, no lo que yo pienso, sino lo que yo veo. Piensan que Dios nos va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y algunos, lejos de ser necesidades, son necedades, ¿verdad? Esperan que, porque creemos en Dios, no suframos nada. Que todo sea, como he dicho en otros tiempos, como Alicia en el País de las Maravillas. Y tengo una noticia, no, la vida no es así. La vida jamás ha sido así. Pero jamás ha sido así placentera y cómoda por causa del hombre, no por causa de Dios. Dios no quiere que pase lo que pasa. Si pasa lo que pasa es por lo que vamos a ver. No voy a hablar del pecado en esencia, sino de un pecado. Pero el pecado de los pecados es no creer en Dios. Nosotros pecamos porque no creemos a Dios o no le creemos a Dios. Y entonces, la gente piensa que se convierte en cristiana y se acabaron para ellos los problemas, que Dios es la respuesta a tus problemas. Él te puede ayudar a solucionar tus problemas. Él te puede ayudar a bien vivir y a bien morir. Que eso no todos lo tienen. Aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la angustia, aún en medio de la necesidad, cuando uno tiene a Dios, las cosas son muy diferentes. Claro que si alguno tiene la actitud de la que voy a hablar, pues las cosas siguen igual. Aunque vengamos a la iglesia, aunque hagamos lo que hagamos, si tenemos esta actitud que es abominable delante de Dios, y seguramente cuando a usted le caen que la ejerció, o se dan cuenta que usted la ejerció, también pierde credibilidad. Hoy vamos a hablar de la hipocresía. Ser hipócrita ya es un problema. Porque una persona que es hipócrita no es veraz. Una persona que es hipócrita no es fiel de confiar en ella. Tal vez en el mundo puedas ejercer la hipocresía, pero delante de Dios todos estamos desnudos. Dios sabe en realidad quiénes somos, qué estamos pensando. Y lo que menos quiere Dios es que nosotros seamos hipócritas en su presencia.
Y muchos hemos ejercido la hipocresía, no solamente delante de Dios, sino en el mundo. Y yo creo que si preguntara aquí, levante la mano quien no ha sido alguna vez en su vida hipócrita, yo creo que no habría ni uno. Pero si hay uno, quiero que la levante y venga a tomar este lugar y nos enseñe cómo le hizo. Bueno, pues mire que Dios no aborrece, abomina la hipocresía. Por hipocresía se han perdido vidas, por la hipocresía se han perdido muchas vidas espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y no tienen paz a la hora de su partida. Y siendo religiosamente cristianos, no tienen paz a la hora de su partida. ¿Por qué? Porque llevaron tuvieron una actitud de hipócrita. De hipócrita. Yo sé que a nadie nos gusta la gente que es hipócrita. Nos gusta que sean veraz. Y si alguien es hipócrita, ya nosotros no le demos confianza, ya no podemos, porque es sinónimo de infidelidad. No ser fiel en lo que dices, en lo que haces, a dónde vas. Tenemos que aprender a ser veraces. Y sería muy infantil pensar, ¿verdad?, que nada en la vida va a suceder. Mira, si nada en la vida nos fuera a suceder, Cristo jamás hubiera aparecido. Jamás. ¿Por qué? Porque todos llevaríamos una vida decentemente y con orden. Pero como no es así, y el hombre ha hecho división entre Dios, el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres, sobre todo siendo hipócritas. El colmo de los colmos de un cristiano es ser hipócrita para con Dios. Es el colmo de los colmos. Por todo lo que le voy a leer en la Escritura, el colmo de los colmos. ¿Por qué? Porque, como dijera, cuando estaba mis hijos más chicos, a lo mejor usted tiene un hijo por ahí chico, y llegan con una mentira hipócrita los chamacos, yo no fui, pues ¿a quién tratas de engañar? Yo también fui chico. ¿Y a quién tratamos de engañar? Con nuestras oraciones falaces, diciéndole a Dios, vamos a hacer así y ya no voy a hacer asado, etcétera, voy a servirte, pero de piedra de tropiezo ha de ser, porque de otra manera no vemos claro. Y entonces, pues es imposible, por causa de nuestra inmadurez, por ser hipócritas, la gente que somos hipócritas no maduramos. No maduramos. Siempre estamos buscando disfrazar nuestra falla, nuestro pecado, o como quiera usted llamarle, siendo hipócrita. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a meditar en esa actitud que todos tenemos, repito, en un momento determinado y que no nos ha favorecido en algunas ocasiones. A veces en la iglesia cristiana, ¿por qué voy a hablar de otra iglesia? Yo vengo de allá, de un mundo raro. Ahí aprendí a fumar, ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a ser hipócrita. Pero el colmo de los colmos es que entre los cristianos hay hipocresía. Es el colmo de los colmos. Nunca prosperará, no se afirmará en los pasos de Dios. Conocerá lo que Dios dice, pero no recibirá lo que Dios dice. Aunque en un momento determinado usted diga, pero es que ya cambié, ¿de qué? ¿De qué cambiaste? ¿O en un momento de apuro? ¿Hacerle promesas a Dios vanas? Que Dios sabe que no, tú estás hablando de desesperación. No, escucha lo que voy a decir. Estás hablando de desesperación no por convicción en tu corazón. Dios sabe. Si yo estoy a punto de morir y empiezo a decir a Dios, Diosito, oye, santo, ya no voy a ser el mismo, ya no voy a hablar mal de los hermanos, ya no voy a decir ese pastor bigotón me cae gordo, ya no lo soporto, ojalá lo parta un rayo, ya no. Dios sabe si lo vas a hacer o no. Y esa es hipocresía. ¿Está aquí conmigo? Entonces, hoy vamos a meditar en eso. ¿Qué es y qué genera la hipocresía? Le voy a contar dos historias y tomé puros textos de gente que es hipócrita y que usted va a ver que Dios la aborreció.
y que recibieron consecuencias serias, muy serias. Ahora, alguien dirá, entonces así que chiste que tenga Dios. No, es que Dios te está enseñando a no ser hipócrita para que disfrutes la vida. Porque Él dijo, yo he venido para que tengas paz y para que la tengas en abundancia. Y siendo hipócritamente, espiritualmente hablando, nunca vas a tener la paz que solo Dios puede dar. No la vas a tener como Dios quiere. No. ¿Usted conoce a gente hipócritas? No hablándose espiritualmente, quizás en el mundo. Yo veo una a diario cada que me peino. No. Ser hipócrita es abominable. Y creo que en nosotros hay un sentir de cuando tú sabes cuando la gente está siendo hipócrita contigo, cuando no está siendo genuina. El amor genuino se siente, el amor hipócrita se siente. Hay muchas cosas que tú puedes discernir y entender. Y también otra cosa, aquí podemos decirnos todos, o la mayoría cristianos, pero al cristiano por sus frutos se les conoce. Por su fruto, por lo que Él es. Porque no es vano, porque no es hipócrita. ¿Quién no conoce la historia de Ananías y Zafira? Todo cristiano conoce la vida de Ananías y Zafira, que en un momento determinado ejercieron la hipocresía. Ananías y Zafira, en los tiempos de los apóstoles, cuando Jesús ya había partido, muchos que se entregaron a Jesús vendían algunas de sus posiciones, algunas de sus cosas. No crea que vendían todo y se quedaban en la calle y ahora ¿dónde vamos a dormir? No, ellos daban mucho y ellos decidieron hacer un pacto con Dios. Quiero que sepan, ellos decidieron hacer un pacto con Dios. Y esto es importante. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, no lo estamos haciendo como cuando usted se casó y le prometió al esposo o a la esposa en las buenas y en las malas. No, no, no. Esto es más serio. Esto es serio. Con Dios no se juega. Oye, me da miedo. No. Es que Dios te está garantizando una vida eterna. Oílo, una vida eterna. Tú eres eterno, sea para irte al infierno o para irte al cielo. No lo creo, no está sujeto a que lo quieras creer o no. Es como sabemos que Cristo va a venir al mundo y de aquí para acá pudieran decir nosotros no creemos y de aquí para acá nosotros sí creemos. Pues de aquí para acá aunque lo crean y de aquí a aquí no lo crean, Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque está escrito. Todo lo que está escrito es lo que usted está viendo hoy. Mire, todos traemos el tapabocas. Todos esos son resultados del pecado del hombre. Y vemos a Ananías y a Zafira. Decidieron en su corazón vender una heredad. Decidieron en su corazón vender una heredad. Y lo voy a poner ahí en Hechos 5, del 1 al 11 lo voy a leer yo. Y mire, ellos decidieron vender una heredad. Y después dice la palabra de Dios así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Cuidado, no se ponga de acuerdo con su cónyuge ni con nadie para pecar contra Dios. Porque como dice un dicho en el mundo, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Nunca se ponga de acuerdo en un pecado con su cónyuge, con nadie, aunque se le arme. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? O sea, a ver, Ananías, ¿cómo que me estás diciendo que en esto vendiste la heredad? A veces pensamos que si a los hombres
que tenemos el Espíritu Santo, no puedes engañar, menos al Espíritu Santo directamente. Pedro discernió eso y le dijo, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder el dinero? Déjame decírtelo así. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Un hombre mentiroso es un hombre hipócrita, o mujer, o joven. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió, entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Mire cómo la hipocresía te daña a ti espiritualmente cuando haces convenios con Dios. Ser hipócrita, no ser fiel con Dios. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a Dios? Porque no quiere dejar de ser malo, va pronto, no quiere dejar de pecar. Y va a decir, ay, no es cierto. Entonces, ¿por qué no vienes a la luz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no quieren venir a la luz, porque sus obras no sean redarguidas, que están hechas fuera de Dios. Dios no nos quiere hacer daño. Si ellos no hubieran tenido una actitud de hipócritas, ellos no hubieran perecido. Si usted hace convenios con Dios, si usted le ofrece a Dios algo, aunque Dios ni siquiera se lo pidió, escuche, pero usted se lo ofreció, más vale que cumplas. No hay que ser hipócritas. A Dios no lo podemos comprar ni manipular. Es mejor no ofrecer que no ofrecer y no cumplir. Eso nos enseña Dios. Entonces la hipocresía te daña y daña a los demás. Y quien no conoce, no perderíamos, invertiríamos mucho tiempo en hablar de esto. Pero si un pacto hecho del hombre hacia Dios es serio, imagínate un pacto de Dios para contigo. Es serio. Y Él no va a fallar. Y en cada promesa, atrás de cada promesa hay una actitud seria del individuo para con Dios, para que recibas la promesa que Él ha hecho. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 15, verso 10. La versión que yo estoy leyendo es la 60. Luego ahí, cuando aparece arriba, es otra versión. Y dice así, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa ver, a Jehová le voy a cambiar por el nombre de Dios. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, se ha vuelto contra de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, un hipócrita diciendo, yo he cumplido lo que Dios. A veces la gente me dice, ¿por qué me pasa lo que pasa si yo hago lo que Dios dice? Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado porque estás diciendo Dios es un mentiroso. Y no es así.
Dios no miente, nunca miente, nunca, jamás ha mentido. Yo soy testigo del poder de Dios y muchos de los de aquí somos testigos del poder de Dios. Que Él ha cumplido lo que promete. Pero mira, Él dice, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, Bala, te voy a demostrar que no es cierto. Le dijo casi Samuel a Saúl. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es la que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame refrescarte la memoria, o déjame declararte, porque nosotros no estamos leyendo todo el capítulo 15, pero le dice, déjame, te voy a refrescar la memoria. Lo que Dios me ha dicho esta noche, y le respondí, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en los propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y el colmo de los colmos es la respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Dios, me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Eso no es cierto. Todavía el profeta le está diciendo, entonces, ¿qué es lo que estoy oyendo? Si Dios te dijo que mataras, todo. Y él empezó a justificarse. Porque esa es una buena actitud de los hipócritas. La justificación. Culpar a otros de lo que ellos son. Él era el líder. No. Pongamos las cosas tranquilas. Yo no lo hice. Fue el pueblo el que quiso. Pero no es malo el pueblo. Sí se lo trajo, pero es para ofrecer sacrificios a tu Dios. O sea, ¿tú vas a ir en contra de lo que Dios te dice? ¿Tú crees? Porque Dios dijo a través de David, dice, porque tú no quieres holocausto, tú no quieres sacrificios que yo lo daría. Tú lo que quieres es un corazón contrito, humillado, al cual tú no despreciarás jamás, Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros honremos su palabra, que lo obedezcamos y de veras que Dios va a honrar al humilde, al sencillo. Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque cuando Dios nos da un mandato y nosotros estamos siendo honestos y sinceros con Él, no estamos viviendo una vida de hipócritas cristianos hipócritas, diciendo que amamos y no amamos. Dios nos ha dado un mandato. ¿Saben que los hipócritas no saben amar? Pero sí saben fingir el amor, pero no saben amar. Y Dios no quiere que finjamos el amor. Dios quiere que amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No está diciendo, pero si la persona no es como tú quieres, no la ames. No. Y nadie puede dar lo que no tiene. El que no sabe amar a Dios, ¿cómo va a amar a una persona como Dios manda? ¿Cómo podrás amar a tu mujer o a tu varón y aún a tu hijo como Dios manda si no amas a Dios? Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Y cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, entonces estamos dando el amor genuino, el amor verdadero, el amor que no está condicionado, el amor que no hace traunerías. Para lo que no entendamos esta palabra es trampas. Queremos envolver a la gente, comprar a la gente. La hipocresía es horrible. Y yo te voy a mostrar con la palabra de Dios que no es buena la hipocresía. No, hay gente que dice que tiene fe. Si tienes fe, entonces, ¿por qué no haces lo que Dios dice? ¿Qué es tener fe?
Porque los hipócritas tienen fe, pero no en Dios. Tú puedes irte, por ejemplo, a pararte en la puerta de un motel. Y tú puedes ver que va entrando un carro. Y tú te asomas y le dices, ¿cree en Dios? Te van a decir no. ¿Verdad que no? Te van a decir que sí. Pero lo que van a hacer es una demostración de que no creen en Dios. Porque los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y entonces nosotros podemos leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, le está hablando Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo, y él le está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida. Una fe, cuando nosotros tenemos fe, es cuando obedecemos incondicionalmente lo que Dios nos está pidiendo. No fingimos. Obedecemos lo que Dios nos está pidiendo incondicionalmente, aunque entre comillas, entre paréntesis, aparentemente pareciera ser que por obedecer a Dios nos va a ir mal. Le aseguro por el nombre de Dios que todos los que obedezcamos a Dios, no fingidamente, sino que tengamos fe verdadera, genuina, nunca nos va a ir mal, porque Dios no le hace mal a nadie con sus mandamientos. A nadie. A nadie le hace daño con sus mandamientos. A nadie. Lo que Dios estableció es para nuestro bien. Porque dice, si tú siendo hombre, si tú siendo malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, porque si tu hijo te pide un pedazo de pan, ¿le das una piedra? O si te pide un pez, ¿le vas a dar una serpiente? Pues dice, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿acaso yo no daré buenas cosas a los que me piden? Claro, pero se necesita tener una fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está diciendo. Timoteo no tenía una fe fingida. No solamente cuando le iba bien decía, aleluya, no, en las buenas y en las malas. En todo momento, a cada instante, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la abundancia, en medio de la necesidad, nuestra fe está puesta en Dios. Ni nos sentimos mal porque no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos fe en Dios y Dios consuela nuestros corazones. Ni nos sentimos más porque tenemos mucho más de lo que merecemos, porque en realidad, ¿qué merecemos? La fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante es que enseñemos a nuestros hijos a tener fe, a no ser hipócritas, a no ser hipócritas, que tengan fe en Dios, no con palabras, sino con hechos. No que querramos educar a nuestros hijos diciendo no lo hagas cuando nosotros no lo hacemos. Por eso dice que esta fe no fingida habitó en tu abuela. Fíjense hasta dónde, ¿no? Primero en tu abuela Loide y también en tu madre Eunice. Se pasaba la fe, pero no fingida, sino genuina. Qué importante es enseñar a nuestros hijos. Imagínense que resulta que tengo 2 nietos, ¿no? Tengo nietas también. Y de repente veo a mi hijo aquí, y en la hora de la alabanza mi hijo está comiendo, ¿cómo dicen? ¿Están comiendo qué? Pues quién sabe qué están comiendo, pero está papaloteando allá. Y mi nieto lo ve, qué bárbaro, qué fe le estás transmitiendo a mi nieto. ¡Qué barbaridad! Mi nieto va a ser un salmista. No, él ve cómo te comportas y así los hijos se van comportando. La fe de la abuela y la fe de la madre Eunice no era fingida, era genuina. ¿Sí? No era fingida, porque quien fingimos fe, fíjese, quien fingimos fe, somos aborrecibles delante de Dios. En el Romanos 12, del 9 al 11,
Cuando predicamos el Evangelio, a veces cuando se predica el Evangelio, cuando a mí me toca, no aquí en el púlpito, sino así a la gente, lo primero que me dicen, pero tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, ya no voy a ir con las pintaditas, ya no, o sea, están cambiando la gloria de Dios por placeres mundanos, que lejos de hacerles bien, les hace daño, aunque no se den cuenta. Porque quiero que sepan que cada placer mundano que genera el diablo trae su consecuencia muy grave a nuestras vidas, pero muy grave, de lo cual no es tiempo de que hable y vea la gravedad de hacerle caso al diablo en lugar de hacerle caso a Dios. ¿Tú crees que irte a un motel con una niña, por muy bonita y que esté como sea, y te brindó unas horas de placer, atiende al diablo que te va a ofrecer no horas, sino meses y años de dolor y de pena? Puedes leerlo en los Salmos, cómo tu alma queda prendida y luego no sabes por qué te va mal. Luego no sabes. Pero Romanos 12, 9 al 11 dice, el amor sea sin hipocresía. Ay, hermana Poli, cómo la amo. Y no la amo. No puedo ser hipócrita. O sea, un cristiano no es hipócrita en el amor. Un cristiano verdadero no es hipócrita en el amor, es genuino, no es hipócrita. ¿No? Muchos cristianos fracasan porque son hipócritas en el amor, ya no al prójimo, sino a Dios. Por eso fracasan. ¿Hay alguno enojado hasta ahorita? No. ¿Seguimos? Entonces la hipocresía no te favorece. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. No, pues es que la verdad no me cae muy bien, voy a hablar de mí, ¿no? La verdad no me cae muy bien el pastor, pero lo voy a invitar a comer o lo voy a invitar a que vaya a tal lado, o le voy a regalar esto para que, pues, ¿yo qué puedo hacer por ti? Nada. El que hace algo por nosotros se llama Dios. Pero si podemos darnos amor genuino, apoyo genuino. El amor no le hace daño a nadie, le hace bien. O decir, yo voy a poner X cantidad por ahí, pues, pero si no es por amor, es hipocresía. Porque a Dios no lo vamos a comprar. Yo siempre he dicho, es mejor que te lo lleves que lo malgastes. Escucha lo que te digo, porque no va a traer ninguna repercusión a tu vida. Algunos ministerios, si me están viendo por la Facebook, va a decir, cállese pastor, no diga eso. Tengo que decirlo porque es lo mejor para ellos. Porque la intención de Dios es que les vaya bien. Y la mía también. Todo lo que hacemos es por amor, para que tenga validez, sin hipocresía. Mire, la verdad es que hay tanto por enseñar en el nombre de Cristo Jesús. No porque yo sepa mucho, sino porque Dios me lo ha enseñado. Pero dice, ¿acaso no dice la palabra? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve, es hipocresía. No funciona. No funciona. No es genuino, no vale. Aún si yo diere mi cuerpo para ser entregado para que fuera entregado por los hombres, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes entre los pobres y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Nada más ruido. De nada sirve. Yo le estoy enseñando en el nombre de Jesús a ser cristiano. No para mí, favor, sino para Dios.
El amor sea sin fingimiento y sobre todo para el que no puedes engañar, para Dios. Que haya, dice, sin hipocresía. ¿Cómo? Pues aborreciendo lo malo, aplicándola a lo bueno, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No seáis perezosos, en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Nuestro amor así debe ser para Dios. Hay quienes somos hipócritas. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros actos, lo negamos precisamente. Con nuestros actos lo negamos. Claro que acá casi a nadie nos gusta oír esto. A lo mejor a nosotros nos gusta oír a los charlatanes que les dicen que todo va a estar bien, que todo, y no es cierto. No es cierto. No ese es el evangelio. No es cierto. No es así. Si una vez me recuerdo yo hace muchos años que yo hablé, porque es una realidad, que Dios sana, pero Él sabe quién sana, porque tiene poder para sanar. Y recuerdo que yo prediqué sobre salvación, sobre sanidad, cómo Dios actuaba. Y resulta que un pequeño se puso enfermo, lo llevaron al hospital porque convulsionaba y se ponía muy mal. Cuando yo llegué, terminando el servicio de aquí, llegué al lugar donde, en la sala de espera, y estaba la mamá ahí, me agarró aquí del saco, me sacudió, usted dijo que Dios sanaba, y ahí delante de toda la gente, yo le dije, hermana, suélteme, y estaba tan desesperada, le dije, suélteme o le doy una cachetada. Sí, le estoy diciendo la verdad, y me soltó, tranquila. Me dieron permiso de pasar, el papá estaba ahí, el niño estaba convulsionando, y Dios, y repito, y Dios me usó para que el niño dejara eso. Puse mis manos sobre él, oré y el niño sanó. Dios lo hizo, no yo. Hay una diferencia muy grande entre ser y no ser hipócrita en nuestra comunión con Dios. Y dice que hay que servir al Señor. Luego, mire, vamos a ver cuántas actitudes de hipocresía Dios abomina. Si vemos ahí en Mateo 6:2, ¿se están durmiendo? Yo sí. Bueno, Mateo 6:2. Fíjese lo que dice, con respecto a las ofrendas. Pero cuando des limosna o una ofrenda, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. O sea, nadie nos jactemos porque damos poco, porque damos mucho. No. Dios, Cristo una vez estaba parado hablando de las ofrendas. Hay que ser hipócritas. Estaba parado en el lugar de las ofrendas. Y dice que llegó una pobre ancianita que traía 2 blancas, las monedas de menos valor que existían, y las echó en el lugar de las ofrendas. Y estaba Cristo allí y dijo, pero llegaban los ricos y vaciaban, eso dice la Escritura, vaciaban costales. Dijo Cristo, esta ha dado más que todos los demás, porque esta dio todo lo que tenía y aquellos han dado de lo que les sobra. Pero si no nos sobra, mejor no damos, ¿verdad? Dices que sí, pero no es así. A Dios damos por amor, solo por amor. Y no hacemos tocar trompeta, porque estamos haciendo lo que debemos hacer simplemente.
En Mateo 6:5 dice, con respecto a la oración, ¿usted me creerá que hay mucha hipocresía en la oración? Mire, hermano, somos bien hipócritas cuando oramos. Oramos a Dios diciéndole que ya no vamos a ser igual, que vamos a cambiar, que qué sé yo, y no es cierto. Estamos siendo hipócritas delante de Dios. Si me das un Mercedes-Benz, te prometo que voy a ir a la iglesia cada 8 días. Son hipocresías. Dios sabe de lo que eres capaz, de lo que vas a hacer. Dios lo sabe. No lo puedes engañar, pero Él sí lamenta mucho que seas hipócrita. Porque no puedes en la oración ser hipócrita. Yo no logro comprender, sería la palabra, cómo un cristiano genuino puede decir mentiras en una oración. Pues no se da cuenta con quién está hablando. No se da cuenta que está hablando con Dios. No se da cuenta. ¿No acaso fue Cristo que dijo para que nos diéramos cuenta, no para que lo tomemos como letanía? Vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sabes a quién te estás dirigiendo para que no te engañes a ti mismo. Padre nuestro, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que está donde sea, para que no te engañes en la oración. Es el colmo de otra vez de los colmos, que tú en la oración trates de engañar a Dios. No sabes que Dios no puede ser burlado. No sabes que Dios. He escuchado a tanta gente falaz. Y porque sus oraciones son falaces, es decir, mentiras. Porque hay hipocresía, mire, abandonan el camino. Se van del camino. ¿Por qué? Porque no son genuinos. Por eso. Y hablando de la oración, dice ahí en Mateo 6:5, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Por favor, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Oye, ¿vieron qué bonito ora el hermano Daniel? Ay, cómo no oro como él. Buscas. ¿Tú crees que Dios nos va a oír por nuestra elocuencia? Gracias. ¿Tú crees que Él nos oye por nuestra elocuencia? No. Él nos oye porque nos ama. Aunque digas hazte, Él te entiende. Él lo que quiere es que tú seas honesto, sincero. Y a la vez que reconozcas que si estás orando, que estás en un pecado, no seas cínico ni desvergonzado porque te conviertes en un hipócrita. Si estás reconociendo que estás en un pecado, es porque bienaventurado el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia de Dios. De lo contrario, me convierte en lo que yo era antes de venir a un lugar como cristiano hace 47 años, más o menos. Iba a un lugar, me confesaba, según un hombre me perdonaba, pero yo le decía, y verdad que le decía lo que hacía, y según él me perdonaba, pero como todo era hipocresía, yo salía de ahí, de ese lugar, y seguía siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Pero ahora que sé, no soy capaz de orar a Dios con una mentira. Mejor ni digo nada. Mejor me callo. Mejor pido ayuda. Pero no voy a platicar con Dios de esa manera. Si usted cuando su hijo le miente, yo he visto a ciertas personitas que son parientes míos. ¿Por qué dices mentiras? ¿Por qué dices mentiras? Dime la verdad. Claro, ¿quieres la verdad? Para resolver cualquier problema, cualquier conflicto, delante de Dios, en su presencia, en oración, di la verdad. Como agarran las doncellas y los varones solteros. Carlos, ¿tú crees que se ponen a orar porque Dios les conceda casarse con el
vecino de enfrente que es budista. ¿Tú crees que Dios los oye, Carlitos? ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a casar con un budista? Esa oración de las chicas y de los chicos solteros que no conocen a Dios y le piden a Dios, dame un hombre. Y el primero que cruza soltero por la puerta cree que ese es, no puede ser. No puede ser. Y he visto a tantos así fracasar, uno y uno. No tiene idea, hermano. No tiene idea. Oraciones que son vanas, falaces. Cuando a veces oramos y le decimos, Dios, dame dinero, ¿para qué lo quieres? A ver, quiero que me digas para qué lo quieres. Porque Dios está viendo si tu corazón es avaricioso, codicioso y a la vez mezquino. Dios lo sabe. Dios sabe a quién le da y a quién no. No es buena la hipocresía. ¿Estás aquí conmigo? Vamos a ver Mateo 6:16, ahí unos versos más adelante dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrarse a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Hemos perdido una buena costumbre que teníamos en esta iglesia local, la de ayunar. Pero yo me acuerdo cuando, con pena lo digo, pero me acuerdo que decía la gente algunas, ay, ya me urge que acabe el ayuno porque ya no aguanto el hambre. No, tú no ayunaste. El ayuno no es así. No es de aguante. No es de aguante, mis hermanos amados. No entendemos qué es el ayuno. Te aseguro que un ayuno genuino no te genera hambre. Te lo aseguro por el nombre de Jesús. Te lo aseguro. Y porque lo he experimentado, perdone, la gloria es de Dios. No es así. Y ya tengo hambre, y ya vámonos, tranquilo, no pasa nada. Vamos a tomar, yo creo, otra vez, vamos a empezar a ayunar. Marcos 12. Pero fíjese cómo los religiosos somos. Fíjese, voy a leerlo y usted va a seguirlo con su vista. Va a ver cómo somos los religiosos. Fíjese. Marcos 12, del 13 al 15. Y le enviaron los religiosos. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra, ¿a quién? A Cristo. Viendo ellos le dijeron, fíjese lo que los religiosos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, o sea que hablas con la verdad. Uy, ya con eso, ya tendría yo que no hacer lo que hicieron ellos, ya con eso. De decir que sé que eres alguien veraz, cierto. Dice, y que no te cuidas de nadie. O sea, no estás aquí para complacernos, sino para establecer lo que debe ser. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y esta es la pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él percibiendo, ¿qué? La hipocresía. O sea, ellos no eran genuinos, ni siquiera al estar hablando con él se dan cuenta de sus palabras, que él era veraz, que él no se cuidaba de nadie, que él no estaba para complacer a la gente en sus caprichos. Y viendo, dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellas les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. O sea, los patos tirándole a la escopeta, ¿cómo?
Así actúan los hipócritas. No saben con quién están tratando. Y aunque hablan de lo que Él es, no saben con quién están tratando. Su hipocresía no los deja ver la realidad. Y es difícil que un hipócrita, hablando espiritualmente, se sostenga en Dios. Es difícil. Es muy difícil. Porque si eres hipócrita hablando espiritualmente, cuando vengan las tribulaciones a tu vida vas a caer. No estoy hablando ni siquiera de salvación, estoy hablando del fracaso de tu vida espiritual. Dios no quiere que fracasemos. Nosotros pareciera ser que con nuestra actitud queremos fracasar. Gálatas 2:11. Aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, reprendiendo a Pedro, apóstol, a otro apóstol. Como dicen por ahí, en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que él hacía. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. De eso yo conozco muchos. Cuando están con los cristianos, santo, santo, santo. Y se van y están en el mundo y, sí, sírvame otra. No importa. Así. Eso es de condenar. Nosotros no vamos a salir del mundo, pero no nos vamos a mezclar con los del mundo. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿No? Dios no quiere que estés convertido para estar aquí. Dios quiere que estés convertido para atraer a los que se están perdiendo. Y si te comportas igual que ellos, ¿qué hacemos? Es de condenar, dijo el apóstol Pablo. Pero es que es mi compadre. Pero es que es mi comadre. Recuerdo cuando yo recién convertido, un amigo de mi infancia, que yo le prediqué recién convertido y me corrió de su casa y que quería que yo fuera su compadre de su primer niña. Y yo tuve que decirle que no. Y le expliqué por qué y me dijo, sácate a bañar, por allá me decepcionó. No quiero decir que no me dolió en la carne, yo estaba muy joven, espiritualmente hablando. Y me vine. Pero algo que hice fue dejarle mi Biblia en las manos de su esposa. Y si algún día quieres escuchar a Dios, lees la Biblia. Enojados conmigo, éramos cuates usted sabe, ¿no? Del mundo. Y yo le quería mucho. Él hace 3 años partió con el Señor. Y digo con el Señor porque un día, después de como 5 años, me fue a buscar y me dijo, me he convertido. Y eso es bueno. Me da gusto a mí. Mucho. Porque él estuviera en el infierno ahora. Y sin embargo, él y su familia, en la fábrica, donde yo trabajé muchos años para Chrysler de México. Mira cuánta gente se convirtió. Hoy entre nosotros ya no están. Reséndiz por causa de su enfermedad. Otros se fueron a Querétaro. Otros andan en otros lados. Otros me buscaron después de que yo renuncié. Pero yo no me voy a comportar en el mundo como el mundo se comporta. Si ustedes son la luz del mundo, no van a ser. Son la luz del mundo, tienen que alumbrar. Y si son la sal, pues tienen que salar. Tienen que salar. Y verán cómo Dios los va a bendecir en grande manera. Pero mira, a mí me impacta lo que dijo Pablo a Pedro. Lo que haces es de condenar. O sea, tú no los estás ayudando a ser salvos. Es de condenar. ¿No? Qué importancia de saber que Dios te usó para que un amigo entrañable como lo era Raúl para mí,
pudimos verlo partir con Dios en paz. Él murió en paz. Y así, otro amigo mío que se llama Raimundo, también él murió. Trabajábamos juntos en el mismo departamento, pero a pesar de que fuimos amigos muchos años, de muchas cosas, no vale la pena decirlos de un púlpito. Cuando me convertí, las cosas cambiaron. Y decía, Dani, vamos a tal lado. No, Ray, ya no voy. Oh, pero cada que se ponía el enfermo me llamaba y yo pedía a Dios por él, Dios lo sanaba. Y ya después que me salí de allí, del trabajo para servir a Dios, él siguió teniendo contacto conmigo, se enfermaba, él murió de cáncer en el estómago. Yo iba a verlo al Hospital de la Raza, lo fui a ver a un particular, lo fui a ver a su casa, y Dios siempre lo sanó y le dio oportunidad. Llegó a venir aquí ya en las últimas. Se bautizó. Yo no sé si en realidad su corazón haya sido para con Dios. Él buscaba desesperadamente, a lo mejor ustedes se acuerdan de Raimundo. Y cuando él estuvo en la cama del lecho del dolor, de cáncer, viera cuántos amigos de la Crailer llegaban a decirle, mira, conozco a tal brujo, que ponte esto debajo de la cama, esto, aquello, una serie de feticherías y de cosas tontas. Y cuando llegaba yo me decía, Daniel, es la vida la que se están jugando, y era joven en la fe. Me dicen esto, tú no hagas caso de nadie ni de nada, ni que te cuelguen ni una piedra blanca, ni una roja, ni nada, solo Dios. Lo que tú me digas, Daniel. Y ya lo dejó y no hacía caso de nada. Y así murió, siguiendo la enseñanza de Dios. Dios lo tenga en su reino. Pero tú no puedes, como cristiano, convivir con el mundo de la manera que el mundo vive. De otra manera tendríamos que salir del mundo. Yo tengo conocidos en el mundo, pero no hago lo que el mundo hace, ni hablo como el mundo habla. Más bien dicho, redarguyo lo que hacen y lo que hablan. Si se me da oportunidad. Voy a leer 2 últimos versos para usted y para mí, porque estamos viviendo etapas muy difíciles en lo espiritual, muy difíciles. Tan difíciles que hasta los católicos quieren imitar a los cristianos en muchas cosas. Pero no lo hacen por amor, lo hacen por imitación, porque ellos sienten que pierden gente, pero no la van a ganar para Cristo. Si no venimos a entretener a la gente, venimos a edificar a la gente. No se trata de entretenerlos, porque para eso traigo un payaso aquí. Se trata de edificarlos, de darle armas para que usted se dé cuenta de la realidad de Dios en su vida cuando usted deje de ser hipócrita. Así sea ocasionalmente, reconózcalo y conviértase. Pídale a Dios perdón. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este es entre paréntesis. ¿Usted cree, ya gracias a Dios se está perdiendo la tradición, usted cree que los que le ponen ofrenda a los muertos, de veras los muertos bajan? No me haga reír. No me haga reír, por favor. Ellos ya ya ni se acuerdan de usted, con eso le digo todo. Que no, lea la Biblia. Ya ni se acuerdan. Si algunos le dicen, yo tengo esperanzas de ver a mi abuelo, a mi tío allá, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra esperanza es ver a Cristo, ¿no? Y entre tantos, quién sabe si vea yo a Raimundo o a Raúl, y ya el sentimiento ese ya ni existe.
ya no voy a querer a mi esposa como la quiero aquí, ya no existe ese sentimiento. Ya no me va a dar los huevos fríos como me lo... No, tampoco, ya no existe eso. Nada de eso. Todo es una vida diferente. Y por último, y con esto nos vamos, y con esto terminamos, y póngalo por obra. Primera de Pedro 2, 1, 3. Es el consejo de Dios. Desechando. ¿Qué es desechar? Desechando. ¿Qué es desechar? Mire, yo voy a desechar este saco. Esto es desechar. Quitarlo de encima. Desechando. ¿Qué es lo que voy a desechar? Toda malicia. Toda malicia. Toda malicia. Astucia. Llévatelo, papito lindo. Es uno de mis tesoros. Toda malicia. Todo engaño y toda hipocresía. Hay que desechar eso. Así como hay que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterado. ¿Usted conoce lo que es un niño? Usted que es padre, conoce que el niño despertaba a las 8, a las 9, a las 6, a las 5, a las 4, cada rato, ¿no? Quería, y la mamá decía, no, que se espere hasta mañana, ¿no? El niño tenía deseo y el amor de madre le hacía que, aunque estuviera durmiendo, pero ahí estaba. Y esa necesidad, el niño lloraba porque tenía hambre y deseaba la leche espiritual. Voy a tratar de cambiar sin ser hereje. La leche maternal, no adulterada, porque la leche de la mamá no está adulterada, como la de fórmula y eso. La leche de mamá es pura, es la que trae todos los nutrientes, Dios es sabio, para que el niño crezca fuerte en sus huesos y todo. Así igual. Nosotros desechando eso, anulamos la palabra de Dios no adulterada, no cambiando una cosa por otra. Y se desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado, o si es que te has dado cuenta que Dios es benigno, Él es bueno. Sírvanos a todos para no ser hipócritas. La hipocresía nos va a alejar tarde que temprano de Dios. Se lo voy a repetir. La hipocresía nos va a apartar tarde que temprano de Dios. Termino diciéndoles, estoy terminando desde hace media hora, pero termino diciéndoles, Judas era un símbolo grande de la hipocresía. Y al final salió sus intereses. Era un hipócrita de primera marca, porque él tenía sus principios, no los de Dios, terminó vendiendo a su maestro. Qué hipócrita, llegar y darle un beso y decirle, maestro. Jesús voltea y todavía, fíjese lo que dijo Cristo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Qué tremendo, Dios no puede ser burlado. Incline su rostro. Incline su rostro. Y si algo tiene que decirle a Dios, si alguna vez ha sido hipócrita o está siendo hipócrita en alguna área, deje de serlo. Comprométase con Dios. Deje de serlo. Si alguno dice, no, yo no, okay, pues no importa. Un día, cuando estés ardiendo en el infierno, te vas a acordar de esta palabra. A lo mejor piensas que tienes tiempo. Quiero decirte que no tienes tiempo. Así como estás orando, te recuerdo que había un niño llamado Benito, que salía en la serie esa de Vecinos, el cual el viernes murió de 22 años. Le dieron un balazo, no sé qué pasó, pero él perdió la vida y no tuvo tiempo. El día de la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Mañana es demasiado tarde. Dios, bendícenos a todos. Por el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer dejando de ser
lo que tú no quieres que seamos, hipócritas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.